1965 a 1975, década oscura en nuestra región por la afirmación de regímenes autoritarios que violaban los derechos humanos. El derecho al medio ambiente saludable es una causa mundial. El hombre ha adquirido el poder de transformar cuanto lo rodea de innumerables maneras y en una escala sin precedentes. Pero si esas transformaciones se hacen errónea o imprudentemente, pueden causar daños incalculables a la humanidad. La Cumbre de la Tierra de Estocolmo en 1972 es ampliamente reconocida como el comienzo de la conciencia moderna, política y pública de los problemas ambientales globales. Se atribuye a la América India la reflexión: solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero. Con instrumentos construidos de materiales reciclados, botellas, bidones, mangueras, caños, una orquesta paraguaya le recuerda al mundo el valor del agua y la responsabilidad de cuidarla. La orquesta H2O, Sonidos del Agua, ha llevado su música a escenarios de Suiza, a los American Music Awards de Los Ángeles, al Kennedy Center de Washington, D.C. Esta noche aquí, en el Teatro Municipal de Asunción, nos traen un tema compuesto por John Lennon en 1971. Imagine. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. ¿Y quién mejor que Ricardo Flecha para interpretar Ei Mo'ana, la versión en guaraní de Don Félix de Guarania? Dirige el maestro William Aguado. Ei Mo'ana, dai poriha pevaga, tahasui renyeha ano, nyanyareta penyande wipe, haivatepe arañonte. Ei Mo'ana nyande kuera, jaiko beba araga ara. Ei Mo'ana, dai poriha teta, tahasui yayapo. Ba evere yayuka hanyamano ave inda y poriha tu para. Ei Mo'ana mi wipona no nyorai dai wa. You may say I'm a dreamer, but I know the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one.
Yaiko hamba ebe ide Ikatune pa ediapo Topa mi Penyem gahimba epota Hau pete koyo ayua niete